¿Qué es? Ustedes van a decir que es un sistema y que es un estado. Bueno, un estado es una característica propia del sistema que va a depender de todas estas propiedades. Ahí lo definimos. ¿Y qué es postulado de estado? Pues el postulado de estado dice que para poder determinar un estado termodinámico nosotros necesitamos dos propiedades intensivas e independientes. ¿Qué es equilibrio? Es aquello donde no cambian ni todas las condiciones que vamos a tener, no cambian en función del tiempo o en función del espacio que nosotros vayamos a analizar y que representa un proceso o unos cambios de estado. Pues eso está ahí. Entonces, lo primero que les van a pedir es que sepan todas estas definiciones bien claras. Eso es lo primero que dice ahí. Segundo, dice reconocer y con facilidad los sistemas de unidades el que corresponde a un problema termodinámico. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a venir y les van a decir, bueno, vamos a trabajar en el sistema internacional o vamos a trabajar en el sistema inglés. Entonces, ustedes tienen que saber eso y todas las unidades que vamos a tener aquí. Por ejemplo, si nosotros ven, yo les digo, bueno, estas son las unidades ¿cuáles son las unidades de fuerza? ¿Cuáles son las unidades de fuerza en el sistema inglés o en el sistema internacional? Y así sucesivamente. Por ejemplo, esta relación de conversiones, tienen que tener en cuenta cómo poder hacerlo. Si hablo de Newton, por ejemplo, usted tiene que saber que los Newtons son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado y que la libra fuerza es igual a esto ya lo vimos, y las conversiones. Después dice, necesitan saber la diferencia entre un sistema cerrado y un sistema abierto. Aquí está, sistemas cerrados y sistemas abiertos. Ya lo definimos. Dice que ¿cuál es un sistema cerrado? Pues en el que nosotros definimos una masa fija, no cambia en el tiempo. Y los sistemas abiertos cuando tenemos masa variable en el tiempo. Vamos, aquí está bien, yo por eso lo puse aquí y lo subrayé. Miren, aquí le van a pedir, puede ser que venga una pregunta de que le digan cuál es la diferencia entre un sistema cerrado y un sistema abierto. Aquí tenemos lo que es un sistema cerrado, tienen que saberlo, y aquí tenemos un sistema abierto o volumen de control. Dice, entiende claramente cuando una propiedad es intensiva, extensiva, que aquí están las propiedades de un sistema, y aquí dice las propiedades son intensivas y son extensivas. Entonces yo les puedo poner, la presión es una propiedad intensiva, entonces me dicen no, porque la presión no depende de la masa. La temperatura es una propiedad extensiva, tampoco. La presión y la temperatura son propiedades intensivas y no extensivas. Entonces tienen que saber bien esto que nosotros tenemos aquí. ¿Estamos? Fíjense, no es tanto la teoría, ¿verdad? Sino que realmente, y que vayan viendo acá. Le van a pedir que sepa usar la densidad, qué es densidad, qué es volumen específico. Esto lo explicamos súper bien, ¿verdad? ¿Qué es una densidad relativa? También lo expliqué bien. El peso específico también lo explicamos bien. Un estado de equilibrio, todo lo que está subrayado aquí lo tienen que saber súper bien. Postulado de estado, aquí dice, entiende claramente cuando una propiedad, comprende el postulado de estado. Aquí dice, el estado, mire, está entrando tarde, o sea, vamos a ver. Dice, el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Entonces tienen que saber qué significa una propiedad intensiva y qué significa la palabra independiente. Esto lo expliqué y está explicado en los videos. Y aquí está también. Dice saber diferenciar entre un proceso y un ciclo. Estamos, procesos y ciclos. Yo lo expliqué también esto, que es un proceso, ahí está, y que es un ciclo. Estamos. Y por último, saber interpretar la ley cero de la termodinámica. Estamos, esta ley cero de la termodinámica, donde decía que si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, los tres están en equilibrio térmico entre sí, no importando si están en contacto directo. O sea, tienen que saber esa parte de ahí. Eso es lo que corresponde a la primera unidad. También tienen que saber las escalas de temperatura. Por favor, pónganle ojo a esto, ¿verdad? Las escalas de temperatura. Vamos. ¿Por qué, por ejemplo, esta temperatura cuando ustedes trabajan con grados centígrados? Puede venir una pregunta, ¿por qué no trabajamos en grados centígrados y en grados Fahrenheit, por ejemplo? Es porque el grado centígrado y el grado Fahrenheit está en relación a, por ejemplo, al agua, ¿verdad? Decimos 0 grados centígrados es cuando está congelado, 100 grados centígrados cuando está en evaporación, y 32 grados Fahrenheit cuando está en estado de hielo o congelamiento, y 212 cuando está ¿cómo se llama? Está hirviendo. Pero nosotros, acordémonos, no vamos a hablar solamente de agua, podemos hablar de freón, podemos hablar de
argón o de otras sustancias que nosotros vamos a tener, entonces vamos a usar la escala de los grados Kelvin y los grados Rankine. Entonces tienen que saber cómo encontrar los grados Kelvin. Aquí está, mire cómo se encuentran los grados Kelvin y cómo encuentran los grados Rankine. Esto es porque estaríamos trabajando con diferentes sustancias, ya con una sustancia pura, y eso es lo que les van a pedir ahí. ¿Estamos? Ese es cuando la primera unidad, o sea, no están pidiendo mucho que vean esto de aquí, de la presión manométrica. Esto se mira más en mecánica de fluidos. Todo esto es mecánica de fluidos. Incluso estos son ejercicios de mecánica de fluidos. Ok, eso en cuanto a la primera unidad. ¿Tienen alguna pregunta? Solo estoy repasando, ¿verdad? Lo que puede venir por lo que mandaron acá. Ok, en el capítulo 2, déjenme ir acá y después vamos a hacer un ejercicio. En el capítulo 2, lo que dice es lo siguiente. Dice, saberes del alumno, ¿verdad? Dice, calcular los valores de la energía cinética y la energía potencial. Eso ya lo vimos también, se los expliqué. Por ejemplo, les van a pedir que encuentren, puede ser que les pidan algo de esta fórmula, ¿verdad? Que es la energía cinética, pues es la masa por la velocidad al cuadrado dividido 2G, o la energía cinética dividido la masa, o sea, la energía dividida en función de la masa. Miren, solo es utilizar esta fórmula y saber utilizar esa fórmula que tenemos ahí. Eso les va a venir. Vamos. Después dice la energía potencial, que es esta que tenemos acá, y la energía potencial que tienen ahí. Dice, resuelve para encontrar el trabajo o la potencia producida por... Bueno, entonces les van a pedir encontrar esta fórmula. Tienen que saber usar esta fórmula que nosotros tenemos ahí. Tienen que saber qué es flujo másico, todo lo que está subrayado acá. Esto pueden leerlo. Pueden leerlo, pero es más información. De la energía, dice aquí, dice... permítame, dice, resuelve, bueno, perdón, dice, reconoce las distintas formas de energía, la habíamos visto, energía potencial, energía cinética y la energía interna. Comprende las formas de transferencia de calor y trabajo y flujo másico. O sea, esto tienen que tenerlo bien claro, esto que está aquí, ¿verdad? Formas de energía, bueno, esto ya lo vimos, que les dije yo, esto que está acá. Formas de transferencia de energía, forma de calor, aquí tenemos el calor, tenemos la transferencia de energía por trabajo, que es lo que hemos visto nosotros, todo esto, y esto que tenemos acá también, les van a pedir, un segundo, solo me voy a ir a cada uno de los puntos. A la primera ley de la termodinámica y esto que tenemos acá. Les van a pedir qué es transferencia de calor, los mecanismos de transferencia de energía, transferencia de forma de calor, transferencia de forma de trabajo y el flujo másico. Dice, entiende la primera ley de la termodinámica y cómo se aplica en la naturaleza. O sea, les van a pedir, o sea, se puede pedir que usted entiende esto, la primera ley de la termodinámica, que es el principio de conservación de la energía potencial, si les piden ahí, la energía cinética, cómo se comporta esto que nosotros tenemos. Dice, ustedes saben, ya dijimos eso, calcular la energía cinética, la energía potencial, resuelve para encontrar la potencia del trabajo producido por una resistencia eléctrica. Entonces, de aquí, ustedes tienen que saber esta cosa que está acá. Un segundo. Deben de saber, está acá abajo, un segundo, vamos a ver. Esto es casi energía de mecánica de fluido. Déjenme ir más abajo. Mire dónde está. No, perdón, está acá arriba, disculpen. Está acá arriba. Esta es la primera ley de la termodinámica que le habían dicho. Les van a pedir esto que está acá, ¿verdad? Esto que está acá. Les van a pedir, por ejemplo, dice, resuelve para encontrar el trabajo o la potencia,
encuentra el trabajo o la potencia producida por una resistencia eléctrica. Entonces, deben de saber esta fórmula de aquí, ¿verdad? Solo usar esta fórmula aquí. Vamos a ver algún ejercicio para que lo vean. O sea, esto es bien, bien fácil. Estamos. Y les piden también que sepan el trabajo de una flecha, que solamente es usar esta fórmula que tenemos acá. Y analiza el balance de energía utilizado para resolver los cambios de energía en un sistema, en un volumen de control, o en una masa, o en un flujo, o en un volumen de control, o en un sistema de masa fija. O sea, están viendo la primera ley de la termodinámica y que sepan aplicar esta fórmula que está aquí. De la energía que entra menos la energía que sale es igual al cambio de energía cinética, que sepan qué es la energía cinética, qué es la energía potencial, qué es la energía interna, ya lo dijimos, y que sepan usar esta fórmula. Yo aquí lo expliqué con un vehículo, les dije el calor que entra, el calor que sale, todo eso está en los videos que los hicimos anteriormente, y eso es lo que se les va a pedir en el segundo capítulo, o sea, tienen que saber eso. Y en la tercera unidad, que es lo que estamos viendo ahora, y vamos a cerrar el día de hoy, dice, en la tercera unidad, dejen mirar para abajo, acá está la tercera unidad, tiene que ver con las propiedades puras. Dice, identifica con claridad que es una sustancia pura, sus fases y procesos de cambio. O sea, tienen que saber que es una sustancia pura. Tienen que saber el gráfico PVT, que ya lo vimos y lo vamos a volver a repasar el día de hoy. Reconoce sus fases, ya lo vamos a ver, procesos de cambio. Dice, reconoce interpreta las zonas y líneas y puntos del diagrama de fase TV o PV. Ya lo vamos a ver nuevamente, que ya lo vimos también, está ahí. Entiende la ecuación de un gas ideal y entiende la diferencia entre vapor y un gas ideal. Y lo que deben saber es lo siguiente. Pueden dibujar ustedes un diagrama PVT, que lo vamos a ver nuevamente. Utiliza las tablas en cualquiera de los dos sistemas para determinar con exactitud en qué fase se encuentra una sustancia a partir de dos estados intensivos independientes, lo vamos a ver ahorita también, y determina la calidad de una mezcla. Tenemos un ejercicio el día de hoy. Identifica las propiedades de estado en fase líquida, comprimida, a pesar de que no existan tablas, y aplica la ecuación de un gas ideal para resolver un problema. Eso son lo que se va a ver. Entonces, lo que se pide de este capítulo es que sepan que es una sustancia pura. Tienen que saber cuáles son las fases de una sustancia pura, que es sólido, líquido y gaseoso. Lo explicamos, pero vamos a volver sobre eso. El proceso que sigue una sustancia pura es pasar de un sólido, como pasa a un gas, por ejemplo, si esto fuera líquido, pasa de un líquido a vapor y cómo se convierte en vapor. Tienen que saber que es líquido comprimido, líquido saturado, que es vapor saturado, vapor sobrecalentado, cuál es la temperatura de saturación, lo que tenemos ahí, el calor latente, vamos, básicamente lo que hemos visto, los procesos que siguen, y vamos a volver a explicar esto. El diagrama TV, tienen que saber usar este diagrama, que también ya lo vimos, esto acá lo vamos a volver a repaso, este diagrama que tienen acá, este diagrama no lo está pidiendo los sólidos, no tanto, sino que solo como líquidos. La superficie PVT, lo vamos a volver a ver. El uso de las tablas, cómo se encuentra la entalpía, cómo se encuentran estos valores que tenemos acá. Entonces, básicamente es todo lo que tengo subrayado. Esto de aquí, que lo vamos a ver el día de hoy. Y esto que estamos viendo. Todo lo que está subrayado yo ya fui, y cómo se llama, y es lo que vamos a estar viendo, líquidos comprimidos, y así sucesivamente. Eso es lo que les van a pedir evaluar. Acuérdense que el examen no lo voy a hacer yo. Y la ecuación de un estado de un gas ideal, que ya lo conocemos, PV es igual a RT, donde R es la constante del gas. ¿Estamos? Y que sepan usar esta fórmula. Ustedes ya lo usaron esto en física, en química, lo han usado. Estamos para encontrar, por ejemplo, la presión o la variación de volumen si tenemos la presión constante y así sucesivamente. Y el vapor de agua y un gas ideal. Aquí está la diferencia. ¿Estamos? Eso es lo que piden. Entonces, por ahí vienen las preguntas que les pueden hacer o se pueden hacer en examen. Ok, voy a explicar nuevamente el capítulo 3. El capítulo 3 ya lo expliqué anteriormente. Solo nos quedamos en usar las tablas, pero lo voy a volver a explicar
para que quede bien claro, porque les va a servir y son preguntas posibles de examen. ¿Estamos? Ok, cuando tenemos una sustancia pura, para una sustancia pura vamos a usar este gráfico que nosotros tenemos y lo voy a explicar de la siguiente manera. Por favor, si tienen alguna duda, me la hacen saber. Estamos. Supónganse que yo tengo agua acá. Estamos. Vamos a hacer este proceso. Supónganse que yo tengo agua y cierro este recipiente que tengo acá. Y les digo yo, ingenieros, tomemos la presión. O primero vamos a decir esto. Fíjense este gráfico. Ya lo expliqué este gráfico. Este gráfico es temperatura, volumen específico. El que tenemos abajo es presión, volumen específico. Entonces, en este gráfico vamos a tener lo siguiente. Tenemos esta campana, esta curva que tenemos aquí es la curva de líquido saturado. Después del punto crítico, lo que tenemos es la curva de vapor saturado. Todo lo que tengamos acá adentro dice mezcla de líquido y vapor. Todo lo que tenemos en esta región, vapor sobrecalentado, y todo lo que tenemos en esta región, líquido comprimido. Estamos. ¿Cómo sirve esta tabla? Funciona de la siguiente manera. Estamos. Vengo yo y les pongo en examen. Vamos a ver, ingenieros. Tengo acá yo agua. Lo voy a poner acá arriba. Tengo un recipiente y lo tengo lleno de agua en este momento. Estamos. Y le digo yo, tomamos la presión, que es una propiedad intensiva independiente, y tomo la temperatura, que es otra propiedad intensiva independiente. Por lo tanto, tengo dos propiedades intensivas independientes, me permite determinar un estado termodinámico. También usted dice, bueno, mire, aquí la presión la vamos a llamar P1. La presión es P1, o sea que es esta curva que tenemos aquí. P1 es la presión que usted tiene en ese momento. Y dice usted, aquí vamos a tener una temperatura. Voy a poner una temperatura cualquiera, ¿verdad? Como es en estado líquido, supónganse que ustedes dicen está a 23 grados centígrados, una tontera, 23 grados centígrados, que sería la temperatura ambiente. Entonces usted viene y dice, si esta es mi curva de presión, estamos, y digamos que acá fuera 23 grados centígrados, entonces digo yo, ¿dónde se conectan estos dos puntos? Estos dos puntos se conectan aquí en este punto. Entonces usted me dice, para esta presión y esa temperatura, ¿dónde estoy? En la zona de líquido comprimido. Toda esta zona de líquido comprimido. Entonces lo que tiene usted aquí, me dice, es líquido, ingeniero. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces venimos nosotros y empezamos a calentar esto que nosotros tenemos aquí. Lo empiezo a calentar yo. ¿Qué va a pasar? Como no tenemos un gas acá, la presión se va a permanecer constante, porque no hay nada que mueva esto acá adentro, lo único que fuera gas. Entonces la presión permanece constante. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Como usted le está agregando energía en forma de calor, mi temperatura empieza a aumentar. Empieza a aumentar, va aumentando la temperatura, sigue aumentando y sigue aumentando hasta que llega a este punto que está acá. Ese punto que está ahí es cuando se empieza a formar la primera molécula de vapor. Lo que quiere decir que en este punto ya no solo tenemos agua, sino que empezamos a tener vapor. Y a esa temperatura que nosotros tenemos aquí se llama temperatura de saturación. Yo les explicaba lo siguiente. Si nosotros agarramos, la manera más fácil de verlo es como yo decía, con un vaso con agua. Si yo tengo un vaso con agua y echo una cucharada de azúcar y revuelvo este vaso, el azúcar se va a disolver en el agua y no vamos a ver azúcar en el fondo. Vengo yo y coloco otra cucharada de azúcar y lo agito y nuevamente ¿cómo se llama? Se disuelve. Y empiezo a colocar otra y otra y otra. Va a llegar un momento en que le coloco una cucharada de azúcar y el azúcar se va a empezar a quedar en la parte de abajo del agua. ¿Por qué? Porque lo que dice el agua es yo ya estoy saturada de azúcar. ¿Qué quiere decir? Que ya no puedo seguir absorbiendo más azúcar, no importa lo que usted haga. Si viene usted y dice, mire, vamos a mover esto durante todo un día,
El agua va a decir, no importa cuánto usted mueva o agite esto, sencillamente el agua o yo ya estoy saturado, yo ya no puedo seguir absorbiendo más agua, más azúcar. Entonces, cuando usted llega a la saturación, supónganse que esto es la presión atmosférica, la máxima temperatura que usted va a alcanzar aquí son 100 grados centígrados. Esto es como que fuera el azúcar. Entonces le dice, yo no puedo subir más de esta temperatura. Aquí lo dice. Si lo veo aquí en el gráfico, que se me movió, perdón. Vamos a ver un segundo. Vamos a ponerlo acá para abajo. Un segundo, por favor. Si yo veo, un segundo. Si yo veo acá, entonces esta es mi temperatura de saturación. Supongamos que esta es la presión atmosférica. Entonces usted viene y la máxima temperatura que puede alcanzar son 100 grados centígrados. Entonces viene usted y dice, no, yo quiero subir esta temperatura y coloca otra fuente de calor y coloca aquí otra fuente de calor. Entonces lo que va a pasar es, le va a decir esto, mire, no importa cuántas fuentes de calor usted ponga, a esta presión yo no puedo subir más esta temperatura que tengo acá. Entonces es el agua. El agua dice, no importa cuánto usted agite, puede poner una licuadora y no va a importar, yo ya no puedo seguir absorbiendo más azúcar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta temperatura va a permanecer constante. Miren, en toda esta curva va a permanecer constante. Ahora, si ustedes se fijan, acá dice región de líquido y vapor. ¿Qué quiere decir? Que esta temperatura y esta presión va a permanecer constante, pero lo que va a cambiar es que el agua se está convirtiendo a fase vapor. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a ir moviendo a lo largo de esta curva. Nos vamos moviendo, nos vamos moviendo, nos vamos moviendo y seguimos moviéndonos hasta que llegamos a este punto que está acá. En ese punto es cuando aquí era líquido y una molécula de vapor. En este punto es cuando ya tenemos todo vapor, ya no tenemos líquido. Estamos, en este punto ya no hay líquido. Aquí es todo líquido, aquí es todo vapor. Si yo estuviera en el centro, entonces dice, bueno, la mitad de lo que tenemos ahí está en forma líquida y la otra mitad está en forma de vapor. Entonces, si usted calienta esto de aquí y sigue calentando, ahí sí, el vapor dice, a esta presión yo puedo seguir aumentando mi temperatura. Miren, puedo seguir aumentando mi temperatura. Es por eso que a ustedes les dicen, si tienen un recipiente y lo tienen lleno de gas, no lo vayan a calentar. ¿Por qué? Porque va a estallar, porque sencillamente él sí sigue absorbiendo más energía. Entonces, dicho eso, supónganse que vengo yo y les digo, bueno, vamos a hacer aquí el vaso nuevamente. Y les digo yo, aquí teníamos el vaso nosotros, teníamos el vaso lleno de acá, de agua, y teníamos azúcar en la parte de abajo. Entonces vengo y les digo yo, ya no se puede seguir absorbiendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que esta azúcar se disuelva en agua? Entonces dice, agreguémosle más agua. Entonces, si usted le agrega más agua, esta parte del agua todavía no está saturado. Entonces, si usted lo agita, esta parte, ¿verdad? Empieza y dice, ahora sí, puedo seguir absorbiendo más energía. Entonces, en el ejercicio que decíamos nosotros, supóngase que esto es la presión atmosférica y usted ya alcanzó la temperatura de 100 grados centígrados, quiere decir, habíamos dicho que usted estaba aquí, 100 grados centígrados. Estábamos en saturado. Entonces viene usted y dice, ahora voy a aumentar la presión dentro de este recipiente. Si usted aumenta la presión, ahora digamos que tiene esta presión P2. Entonces, ¿qué pasa? Si usted aumenta la presión, mire qué va a pasar. Ahora ya esto está nuevamente aquí. Quiere decir que estoy como líquido y puedo seguir aumentando mi temperatura, aumentar mi temperatura hasta que nuevamente llega a un punto donde se vuelve a saturar. Es como que llegáramos a decir, ahora se volvió a ver azúcar, entonces echémosle un poco más de azúcar.
Es por eso que ustedes en sus casas compran las famosas ollas de presión. ¿Qué son las ollas de presión? Si ustedes tienen en su casa una olla normal, la máxima temperatura que ustedes pueden alcanzar son los 100 grados centígrados con esta estufa. Pero si ustedes ponen en esa misma estufa, pero ponen una olla de presión, aumenta esta presión y por lo tanto la temperatura que él puede alcanzar tal vez son los 150 grados centígrados. Quiere decir que en la olla de presión, se van a cocinar más rápido cualquier cosa que yo lo tenga a una presión atmosférica. Entonces, pero siempre va a llegar un punto que si yo aumento la presión, va a llegar un punto donde mi temperatura se vuelve a mantener constante. Y esa es la temperatura de saturación, acuérdense. Si yo estoy en este punto, ahora esta es mi nueva temperatura de saturación. Quiere decir que para esta presión le va a corresponder esta temperatura de saturación. Para esta presión le va a corresponder esta temperatura de saturación y así sucesivamente. Esto es el gráfico que vamos a estar utilizando. Pero yo tengo, ahora, si yo estoy aquí, quiere decir que yo decía, solo teníamos agua y se forma la primera molécula de vapor. Si yo estoy aquí, quiere decir que está todo como gas y no tengo como agua. Si yo supiera que esté en el centro, yo puedo decir, bueno, lo que tengo aquí es la mitad de esta fase va a estar en forma líquida y la otra mitad va a estar en forma de vapor, porque aquí me lo está diciendo, voy de líquido a vapor. Ahora, ¿qué pasa? Yo no puedo saber si estoy aquí o estoy aquí. Para eso necesito encontrar algo que se llama calidad, que es lo que vamos a hacer un ejercicio el día de hoy. Para poder saber dónde me encuentro en este lado, yo debo encontrar este valor que se llama calidad. Y la calidad, que vamos a ver la fórmula, es la proporción de la masa a vapor con relación a la masa total. ¿Qué quiere decir? Que al hacer esta relación, supónganse que ustedes les dan 90%, como es una proporción, 90%, lo que quiere decir que el 90% de la masa que tengo está en forma de vapor y el 10% está en forma líquida. Entonces ya me vas a saber, voy a saber yo si tenemos más vapor o tenemos más agua. Por ejemplo, si estamos en este punto aquí, la calidad es 0. ¿Por qué? Porque solo tenemos agua, no tenemos vapor. Si estamos en este punto de aquí, la calidad es del 100%, que quiere decir que todo aquí tenemos vapor, ya no tenemos agua, y en este punto tenemos todo líquido y no tenemos vapor. Si yo estoy en el centro, mi calidad debería de ser del 50%. Lo que me dice es que dentro de este recipiente, la mitad de la masa está en forma líquida y la otra mitad está en forma de vapor. Este gráfico, al día de ayer me preguntaron sus compañeros por qué no estaba escalado, no tiene una escala. No, este gráfico lo que me permite a mí es saber dónde estoy dentro de la campana. Y ya lo vamos a ver. Vamos a ver ahora en la siguiente Zoom que vamos a hacer, vamos a ver la tabla, esto que estamos viendo aquí, la tabla, y luego nos vamos a ir acá arriba para que le entiendan por qué van a usar el gráfico. Entonces, acuérdense que les van a pedir esto, les van a pedir que encuentren o que sepan este gráfico, no de memoria, sino que lo sepan graficar. Ok, dicho eso, este gráfico es, si le dan la temperatura, por decir algo, y les dan la presión, o ustedes les pueden dar o usar este otro gráfico, donde lo que tenemos son las presiones y tenemos el volumen específico. Y miren, tenemos la curva de temperatura. Entonces yo puedo darle nuevamente la presión y la temperatura. Ustedes dicen, bueno, supónganse que ustedes dicen, esta es mi presión, aquí está mi presión. Y mi temperatura son tantos grados. Entonces usted viene y dice, ¿dónde se conectan esos dos puntos? Aquí. Quiere decir que estoy como líquido. Supongan que la presión va por acá y tienen esta temperatura, entonces dicen, bueno, ¿dónde se conectan con esto?
acá. Quiere decir que estoy como vapor sobrecalentado. Si vengo yo y les digo que esta es la temperatura